Vamos a comenzar la clase 15 de Introducción al Nuevo Testamento. Ahora vamos a estudiar primero la Epístola a los Filipenses y luego estudiaremos las epístolas pastorales del apóstol Pablo. La epístola a los Filipenses es la epístola dirigida a la iglesia de Filipos, escrita por Pablo durante su encarcelamiento. Filipos era una ciudad importante de Macedonia. Cuando Pablo estaba en Troas, tuvo una visión en la que un varón macedonio le decía: «Ven a ayudarnos». Entonces suspendió su plan evangelístico a Asia para dirigirse a la región de Macedonia, a Filipos, la primera región europea en la que Pablo predicó el Evangelio es Filipos. El motivo por el que Pablo envió la carta a la iglesia de Filipos es, en primer lugar, para agradecerles por el regalo que los creyentes de Filipos le enviaron a Pablo. Al mismo tiempo que les agradece, les informa de su situación y los exhorta para que no se desanimen. Además, había dentro de la iglesia de Filipos divisiones y partidismos, por lo que Pablo les dice que sean de un mismo sentir en Cristo y les enseña a recordar la humildad de Cristo. Exhorta a Evodia y a Síntique que trabajen juntos por el Evangelio como lo solían hacer antes, en el 4:2. También había dentro de la iglesia de Filipos enseñanzas legalistas de los judaizantes. En Filipenses, Pablo llama perros a los falsos maestros y les dice a los filipenses que tengan cuidado de ellos, que se gloríen solamente en Cristo. Esta es la enseñanza en el capítulo 3. Pablo mismo también tenía mucho de qué gloriarse en la carne, pero a causa de Cristo considera como basura todo lo que antes era para él provechoso y considera que lo más excelente es conocer a Jesucristo. Pablo exhorta a regocijarse en el Señor. Por eso, Filipenses es apodado la epístola del gozo. En Filipenses, la palabra gozo aparece 16 veces. Aún en medio del sufrimiento y frente a la muerte, Pablo dice que se regocija a causa de que Cristo es anunciado. Por eso, a través de Filipenses aprendemos en qué deben alegrarse realmente los cristianos. En la última parte de esta carta, Pablo agradece
por el amor de los creyentes de la iglesia de Filipos, y finaliza la carta con bendiciones y saludos. También nosotros, leyendo esta carta, debemos regocijarnos en el Señor, viviendo piadosamente en toda verdad. Debemos adoptar el corazón de Cristo y vivir imitando a Cristo. Hasta ahora hemos visto 10 libros de las epístolas paulinas. Ahora vamos a ver finalmente las epístolas pastorales. Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito son considerados epístolas pastorales. Este término lo usó por primera vez en el año 1726 el teólogo alemán Paul Anton Donald Guthrie de Pastoral Epistles. Estos 3 libros son llamados epístolas pastorales porque tratan temas relacionados con el ministerio pastoral y sobre los deberes de los pastores. Estas epístolas enseñan sobre cómo deben realizar las actividades de la Iglesia los ministros del Evangelio como Timoteo y Tito. Por esta razón, estos 3 libros se llaman epístolas pastorales. Las epístolas pastorales se ubican en la última etapa del ministerio de Pablo. La mayor parte de la última etapa de la vida de Pablo nos resulta desconocido. En la vida de Pablo, registrada en Hechos de los Apóstoles, solamente menciona muy brevemente los primeros 2 años de los hechos de Pablo en Roma. Luego de eso, hay diversas teorías entre los eruditos con respecto a las actividades de Pablo. Generalmente se deduce que antes del comienzo de la gran persecución, Pablo llegó a Roma, estuvo 2 años bajo prisión domiciliaria y estuvo libre por un tiempo. Luego de ser liberado del primer encarcelamiento en Roma, mientras gozaba de cierta libertad, Pablo habría escrito la primera epístola a Timoteo y la epístola a Tito, y durante el segundo encarcelamiento antes del martirio, habría escrito la segunda epístola a Timoteo. No sabemos si logró ir hasta España. Según la declaración de Clemente, obispo primitivo de Roma, Pablo llegó hasta el fin de Europa. Por esta declaración se considera que Pablo logró viajar hasta España. En primera de Timoteo y Tito vemos que Pablo le dice a Tito que vaya para Nicópolis, al oeste de Grecia. En segunda de Timoteo capítulo 2 le pide que vaya para Roma antes del invierno. Con esto vemos que hay una diferencia temporal entre primera y segunda de Timoteo. También cambió el lugar desde donde se escribe, de Nicópolis a Roma.
En caso de Timoteo, cuando se escribieron las epístolas carcelarias, Timoteo estaba junto a Pablo. En caso de Timoteo, cuando se escribieron las epístolas carcelarias, Timoteo estaba junto a Pablo. Pero en las epístolas pastorales, Pablo le escribe a Timoteo porque ambos están separados. Por lo tanto, esta epístola no se escribió durante el primer encarcelamiento romano de Pablo relatado en Hechos 28. Más bien está escribiendo en otro periodo de encarcelamiento romano de Pablo. Veamos el contenido de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo es la carta que Pablo le envía a Timoteo. Durante su primer viaje misionero, Pablo había visitado Listra. Pareciera que allí Timoteo conoció por primera vez a Pablo y recibió el Evangelio. Según la expresión de Pablo, Timoteo tenía una fe sin falsedad, la misma fe que tenían su madre Eunice y su abuela Loida. Segunda de Timoteo 3:15 dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Podemos saber que Timoteo aprendió la Biblia desde la niñez a través de su madre Eunice y su abuela Loida. O sea, Timoteo creció en un hogar de fe y recibió influencia piadosa de su abuela materna y de su madre, hasta que fue evangelizado por Pablo y aceptó el Evangelio. Así, Timoteo llegó a ser elogiado por los hermanos y las iglesias de Listra, su residencia, y también de Iconio. Hechos 16:2. Por eso, durante el segundo viaje misionero, Pablo pasó por allí e hizo que Timoteo lo acompañara en el ministerio evangelístico. Luego de eso, Timoteo siguió manteniendo una relación muy estrecha con Pablo y trabajó junto a él en el ministerio. Durante el primer encarcelamiento romano de Pablo, cuando escribía las epístolas carcelarias, Timoteo estaba con él. En primera de Timoteo 1:3 vemos que Pablo le ordenó a Timoteo permanecer en Éfeso, por lo que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso cuando Pablo le escribe esta carta. Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Esto muestra que Timoteo era un pastor relativamente muy joven. Pablo deseaba ir pronto a Timoteo, que estaba en Éfeso, pero podría ser que no logre ir según lo planeado. Por eso le envía rápidamente la carta para instruirle. Esta es la primera epístola a Timoteo. Si vemos bien el contenido de primera de Timoteo, el apóstol Pablo saluda a Timoteo en el encabezado. Pablo le llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. Debemos anunciar el Evangelio y seguir engendrando muchos hijos en la fe. Luego del saludo inicial, Pablo habla de su propósito por el que dejó a Timoteo en Éfeso.
es para que proteja a la iglesia de Éfeso contra los falsos maestros y herejías y anuncie el glorioso evangelio de Dios. También le exhorta a Timoteo a pelear la buena batalla por el glorioso evangelio. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. En 1 de Timoteo capítulo 2, Pablo le dice que mientras realice este ministerio del Evangelio, ore por todas las personas, porque Dios quiere que todas las personas se salven. También enseña en el capítulo 2 cómo deben conducirse en orden y pureza los varones y las mujeres dentro de la comunidad. Los varones deben orar guardando la paz de la comunidad, alzando manos santas. Las mujeres deben vestirse decorosamente, no con ropas lujosas, ni oros, ni perlas, exhortando a permanecer en fe, amor y santidad. Primera de Timoteo capítulo 3 enseña sobre los requisitos demandados a los obispos y diáconos. Capítulo 3, versículos 1 al 13. Este pasaje bíblico provee la norma bíblica de los oficios eclesiásticos que se aplica directamente a los pastores, ancianos y diáconos de hoy en día. Dios levanta a los obreros como pastores, ancianos y diáconos y se agrada de que se predique el Evangelio y que la iglesia sea edificada firmemente. Por eso la iglesia debe levantar a los obreros fieles siguiendo la norma bíblica. En especial, el capítulo 3 de Primera de Timoteo es muy importante sobre los requisitos de los ministros, por lo tanto hay que estudiarlo detenidamente y analizarlo profundamente. En Primera de Timoteo capítulo 4 el Espíritu Santo advierte nuevamente contra los falsos maestros y las falsas enseñanzas. En 1 de Timoteo 4, versículos 7 al 16, exhorta con palabras como: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. También dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Estas palabras de recomendación que el apóstol Pablo le dijo al pastor Timoteo son las palabras de exhortación que el Señor dice a todos los ministros del Evangelio. Debemos grabarlas siempre en nuestro corazón. En el capítulo 5 aparecen las enseñanzas sobre cómo hay que tratar a los ancianos, a los jóvenes, a los varones ancianos, a las mujeres ancianas, a los varones jóvenes, a las mujeres jóvenes, a las viudas verdaderas y a los presbíteros. Enseña cómo deben liderar los pastores a las diversas clases de personas dentro de la iglesia. Capítulo 6, versículo 2 dice: esto enseña y exhorta. Estas son palabras no solamente para Timoteo. Como dice esto, enseña y exhorta, es la enseñanza para toda la iglesia. En el capítulo 6 continúa enseñándole a Timoteo sobre las actitudes que debe adoptar el ministro del Evangelio.
no hay que considerar la piedad como fuente de ganancia. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Sean ricos en buenas obras. Con estas palabras de exhortación, el apóstol Pablo finaliza la carta en el capítulo 6, versos 20 y 21. Leamos. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Ahora vamos a ver la 12ª epístola del apóstol Pablo, la epístola a Tito. La epístola a Tito es la epístola enviada por Pablo a su colaborador Tito y a las iglesias de Creta. Tito capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 15. Si bien Tito no se menciona en Hechos de los Apóstoles, en las epístolas paulinas es mencionado frecuentemente como fiel colaborador. En la Biblia vemos que Tito no era judío sino griego. En Gálatas capítulo 2 dice que Pablo no le obligó a circuncidarse a Tito, que era griego. Fue para dejar en claro que la salvación se recibe solamente por fe. Tito acompañó a Pablo y a Bernabé en su viaje desde Antioquía a Jerusalén para participar del concilio de Jerusalén. Gálatas 2:1. Tito visitó la iglesia de Corinto para ver la situación de allí y le informó a Pablo que la iglesia de Corinto se había arrepentido. Segunda de Corintios 7, versículos 6 al 10. Aunque era un gentil, tenía la misma fe de Pablo. Era el hijo espiritual de Pablo, colaborador y obrero de la iglesia. Segunda de Corintios 8:23, Tito 1:4. Tito 1:5 dice: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol Pablo dejó a Tito en la isla de Creta. Tito fue ordenado pastor y encomendado para cuidar las iglesias de la iglesia de Creta, permaneciendo allí. Pablo dice que está escribiendo la carta desde Nicópolis. Tito 3:12. En segunda de Timoteo 4:10 escribió, en segunda de Timoteo 4:10, escrito después de Tito, dice que Tito se fue a Dalmacia. Quizás luego de reunirse con Pablo en Nicópolis, fue enviado a Dalmacia, la actual Yugoslavia, para evangelizar. Tito, al igual que el apóstol Pablo, vivía con fervor evangelístico sin descanso. Esta vida de Tito es un ejemplo valioso para todos los pastores de la posteridad. Luego del saludo, en Tito 1, versículos 5 al 9, se relata el criterio para establecer ancianos en cada ciudad. Pablo describe cómo deben ser los ancianos y presenta 15 cualidades.
Al igual que el capítulo 3 de Primera de Timoteo, estas son las virtudes que deben tener todos los ministros y oficiales de la Iglesia. En capítulo 1, versículo 10 al 16, Pablo advierte a Tito para que no se esparce en la iglesia las falsas enseñanzas de los falsos maestros de la secta de la circuncisión. Pablo le dice a Tito que le tape la boca a los falsos maestros y reprenda severamente a los creyentes que fueron engañados por ellos. En Tito capítulo 2 provee enseñanzas para las diversas clases de personas dentro de la iglesia. Es similar al contenido que ya vimos en 1 Timoteo capítulo 5. Tito capítulo 2 enseña cómo guiar a los varones ancianos, mujeres ancianas, mujeres jóvenes y a los siervos. Como Primera de Timoteo y Tito se escribieron por la misma época, su contenido es muy similar y coinciden en varios aspectos. En la iglesia, el pastor debe ejercer liderazgo. Hay enseñanzas a tener en cuenta al guiar a los miembros de la iglesia. Capítulo 2, versículos 7 y 8. Capítulo 2, versículo 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. El pastor mismo debe ser un ejemplo de la piedad. Todos los integrantes de la comunidad deben ser moderados, sobrios, sujetarse los unos a los otros, ser piadosos, pacientes, hablar lo recto, ser buenos y fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Capítulo 2, versículo 10. Especialmente capítulo 2, versículo 11 al 14, es el corazón de la verdad del Evangelio que todos los obreros del Evangelio deben enseñar. Deben prestar atención a esto y a recordarlo bien. Tito tiene 3 capítulos. Ahora veamos el capítulo 3 de Tito. El capítulo 3 habla de la vida cristiana dentro de la iglesia y el hogar. También trata sobre cómo debe ser la vida del cristiano en el mundo. Hay que sujetarse a los gobernantes y manifestar mansedumbre a todas las personas en todo momento. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Los cristianos no deben vivir en la sociedad como ilegales, sino respetar la autoridad de los gobernantes y vivir como buenos ciudadanos. Con respecto a los que obran injustamente y hacen maldad, debemos ser pacientes y predicarles el Evangelio. ¿Por qué? Pablo dice lo siguiente: también los creyentes de Creta antes vivían desobedeciendo, pero por la misericordia de Dios fueron vestidos con la gracia de la salvación y la regeneración para que hagan buenas obras. Capítulo 3, versículos 3 al 8. Al final Pablo le encarga a Tito que huya de las discusiones, de los argumentos necios de los falsos maestros y que huya de las discusiones sobre las genealogías interminables. Le encarga algunos asuntos personales y termina la carta con saludo de despedida.
capítulo 3, versículos 9 al 15. Ahora veamos la 13ª epístola paulina. La segunda epístola a Timoteo. La segunda epístola a Timoteo es la epístola pastoral más tardía y también el más tarde en escribirse de todas las epístolas de Pablo. Por eso la segunda epístola a Timoteo es apodado el Testamento de Pablo. Cuando escribía segunda de Timoteo, Pablo estaba nuevamente prisionero. Leamos el segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo sabía que le quedaba poco tiempo para el día de su ejecución. Segunda de Timoteo 4:6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero no tuvo miedo frente a su muerte, sino que pensaba en Timoteo, en la iglesia y en el Evangelio, y deseaba solamente que la iglesia sea edificada firmemente en el mundo. Pablo señala que la iglesia es la casa de Dios, segunda de Timoteo 2:20. La iglesia del Dios viviente, primera de Timoteo 3:15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. El verdadero pueblo de Dios, Tito 2:14. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Pablo amaba la iglesia. Predicando el Evangelio de Cristo, Pablo dedicó toda su vida para que se establezca en el mundo la Iglesia Santa. Llegó el tiempo de su muerte, pero Pablo solamente pensaba en la iglesia, amándola y preocupándose por ella. Segunda de Timoteo es la última carta de Pablo. Pablo comienza la carta saludándole a Timoteo con la expresión amado hijo. Agradece a Dios recordando el momento en que conoció a Timoteo, cuando trabajó junto a Timoteo en el ministerio y pensando en la fe no fingida de Timoteo. Capítulo 1, versículo 3 al 5. Pablo le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 1:8. Así como Pablo mismo padeció muchos sufrimientos al predicar el Evangelio, piensa que a Timoteo también le esperan muchos sufrimientos, y le anima avisándole que esté preparado para todo eso. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo la primera vez en que fue llamado al ministerio. Leamos el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cristo destruyó la muerte y manifestó la vida con el Evangelio. Pablo recuerda que por este Evangelio él fue llamado a ser predicador, apóstol y maestro. Capítulo 1, versículos 10 y 11. También en segunda de Timoteo, capítulo 2, Pablo sigue ordenando a Timoteo que se fortalezca en la gracia de Jesucristo y se ocupe de este ministerio con valentía. Versículo 1. Como Timoteo recibió este evangelio comunicado por Pablo, le encarga ahora a predicar este evangelio a los hombres fieles. Versículo 2. Debemos ser limpios delante de Dios y ser usados por Dios. Capítulo 2, versículo 21.
Dice que en los postreros tiempos la gente se amará a sí misma, amará el dinero, será malvada, se corromperá, será impía, sin afecto natural, sin el poder de la piedad. Tendrán solamente apariencia de piedad. Capítulo 3, versículos 1 al 5. Estas características de la gente de los últimos tiempos son las características de nuestra generación actual. ¿Qué le encomienda a Timoteo en el capítulo 3? La principal causa de la corrupción de la gente es que desecharon la verdad. Pablo le advierte a Timoteo que permanezca en la verdad que ha aprendido y de la que está seguro. Segunda de Timoteo 3, versículos 14 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 4 es la última recomendación de Pablo y el saludo de despedida. El mensaje central de capítulo 4 es que predique la palabra, sea que tenga tiempo o no. Pablo estaba ante la muerte. Pablo le pide algunos pequeños encargos personales a Timoteo y finaliza la carta con saludos. Capítulo 4, versículos 19 al 22. También nosotros debemos anunciar la palabra de Dios. También nosotros debemos testificar hasta el fin el Evangelio de la gracia de Dios, sin escatimar nuestra propia vida. También nosotros debemos vivir por el Evangelio, guardando la fe, corriendo nuestra carrera hasta el fin, al igual que Pablo. Con esto finalizamos la clase 15 de Introducción al Nuevo Testamento. Muchas gracias.